Cordial saludo. El presente video es para explicar la entrega 1, semana 3 de la materia de sistemas distribuidos del Politécnico Gran Colombiano. Nuestro grupo está conformado por Juan Carlos Díaz, Néstor Andrés Martínez, Luis Felipe Ramírez, Paula Estefanía Sánchez y Lorenda Llana Sarmiento. Vamos a iniciar con una pequeña definición de los sockets. Los sockets permiten implementar una arquitectura cliente-servidor o peer-to-peer. La comunicación debe ser iniciada por uno de los programas que se denomina programa cliente y el segundo programa espera a que otro inicie la comunicación. Por este motivo se denomina programa servidor. Un socket es un proceso o hilo existente en la máquina cliente y en la máquina servidora que sirve en última instancia para que el programa servidor y cliente lean y escriban la información. Bueno, teniendo esto en cuenta, entonces vamos a iniciar a explicar el código, en este caso el socket cliente. Este programa, la función de este programa es pedir los datos al usuario, crear y hacer las peticiones al servidor. En la primera parte vemos la inicialización de las variables como entradas, el socket, la entrada de datos, la salida de datos, cuenta, valor, tipo y opción. Son las variables que se van a manejar dentro del programa socket cliente. En esta parte vemos cómo se le pregunta al usuario los datos del servidor a donde nos queremos conectar, la IP y el puerto. Y en esta parte es el menú de cómo se presenta al usuario para que pueda escoger la opción que quiere hacer. En esta parte vemos un ciclo while en el cual se va a repetir hasta que el cliente pues decida salirse del programa. En esta pues vamos a presentarle las opciones y en caso de que coloque la 1 pues va a hacer el tipo grabar y en el cual va a pedirle el número de cuenta y el valor. En el tipo 2 será consultar y entonces le va a pedir el número de cuenta para poder consultarla. Y el case 3 pues se sale del ciclo y saldría del programa. En esta parte vemos un try catch en el cual se crea el servidor, perdón, el socket para conectarse al servidor. Establecemos un timeout de 30 segundos y también colocamos como el mensaje de conexión, ¿no? Para informarle al usuario de que sí se conectó efectivamente al servidor. En la parte de acá es donde hacemos la concatenación de la información ingresada por el cliente, que sería la cuenta, el valor y el tipo. Esa variable mensaje cliente es la que se enviará al servidor por medio del método writeUTF. Y una vez enviada la información al servidor, este nos responderá y bueno, lo podemos leer a través de este método readUTF. Y bueno, lo colocaremos en la consola para ver qué nos responde el servidor. En el catch podemos ver de que se imprimirá un error si tenemos 30 segundos sin recibir nada. Y bueno, finalmente se cierran los recursos en el orden inverso a cómo se abrieron. Y ahora pasaremos a explicar el código del socket servidor. Esta clase implementa Runnable, de la interfaz Runnable y permite que se ejecute hasta que se le dé fin al programa. Bueno, en la parte principal podemos ver la definición de las constantes del puerto y del nombre del archivo datos.txt, que será en donde se guardarán los datos al final. En el main podemos ver una instanciación de tipo socket servidor, con la cual este servidor se creará a partir del constructor que se encarga de crear el hilo para escuchar las peticiones. Este hilo permite gestionar la aplicación servidor para que esté permanentemente a la escucha. Bueno, aquí vamos a implementar el método run heredado de la interfaz Runnable y bueno, que permite que se ejecute hasta el fin del programa.
se hace la creación del socket servidor y la apertura del puerto. Y aquí se inicia el ciclo while para aceptar las conexiones que vengan desde el exterior, desde el cliente. Entonces acá se acepta la conexión. Creamos el flujo de datos de entrada para recoger el flujo de datos del cliente. Leemos lo que viene en la entrada de datos con el método readUTF. Imprimimos en la consola el mensaje del cliente, se procesa la petición y se espera el resultado. Aquí se hace la llamada al método process, que ya lo veremos. Se imprime en la consola la respuesta del servidor y creamos el flujo de datos de salida para enviar el flujo de datos al cliente. Escribimos lo que está en la salida de datos con el método writeUTF y se cierra la conexión del socket. El método process se encarga de decidir qué tipo de operación pide el cliente y llama el método que la realiza. En este caso, cuando nos ingresa el mensaje del cliente, que es lo que nos envían, se va a separar este mensaje en 3 strings para poder definir qué es lo que el cliente desea hacer. Si en este caso ingresa el valor grabar, entonces se ejecutará el método grabar datos con la cuenta y el valor. O si viene consultar, se ejecutará el método consultar datos con la cuenta. O si es salir, pues se terminará el programa. Aquí se encuentran los métodos grabar datos, pues que se encarga, como su nombre lo dice, de grabar los datos en el archivo datos.txt a través de el file writer. Al final daremos retornaremos si el registro ha sido grabado con el string registro grabado OK. El método consultar datos nos permite consultar la cuenta en el archivo y devuelve el valor que ha sido almacenado. En este caso, pues leerá primero se creará el file reader que obtiene todo lo que contiene el archivo y el contenido del lector se guarda en el buffer reader. Si no encontramos la cuenta, pues se retornará el string no se encontró la cuenta, pero si sí se encontró, entonces se retorna el valor de dicha cuenta. Ahora procederemos a hacer una demostración del programa. En este caso, tengo la terminal abierta en la cual ejecutaremos el servidor y en el otro lado tengo el cliente que está ejecutándose en mi máquina local, que es de Windows. Entonces, primero que todo, voy a hacerle ping a mi servidor que se encuentra en la máquina virtual de Ubuntu. Para hacer esto, entonces, primero voy a verificar qué IP tiene mi máquina virtual. Aquí ya tengo el comando ifconfig y esta sería nuestra IP del servidor. En este caso vemos que nos está respondiendo, efectivamente. Entonces vamos a proceder a hacer, a compilar y a correr el servidor aquí en Ubuntu. Ya está el servidor iniciado y está en espera del cliente. Ahora, en mi máquina local vamos a hacer lo mismo, pero con el cliente. Compilamos y vamos a ejecutar. Listo, ya nos está pidiendo la IP del servidor a la que nos queremos conectar.
Entonces sería la misma, 192, 168, 135. El puerto, bueno, por defecto lo tenemos como 99, 98. Ya nos está mostrando el mensaje o el menú de lo que queremos hacer como usuarios. Número de la cuenta, digita el valor. Lo vamos a hacer 5 veces. Vale, entonces ahora queremos salir del programa y bueno, podemos ver que el servidor nos responde con salir. Ahora, del otro lado, en el servidor, podemos ver las impresiones que se ejecutaron a la par de nuestras solicitudes como cliente. Cada registro fue grabado OK y al final, pues tenemos el resultado de la petición salir. Ahora vamos a observar en nuestra carpeta de donde se encuentra el socket servidor que nos ha generado un archivo de datos.txt que contendrá la información que fue ingresada por el usuario. Entonces fueron cinco flujos de datos que se ingresaron con el valor y el número de la cuenta. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Adicionalmente, se hace la aclaración de que en el documento PDF adjunto a la entrega se encuentra la descripción de cómo se hizo la conexión externa a través del programa NGRock.